Historia y Evangelios del Neofolclor Boliviano. ¿Cómo están todos? Como lo habíamos dicho al final de la introducción de este documental que titula Historia y Evangelios del Neofolclor Boliviano, incluimos a todas las entrevistas completas de la gente que vaya apareciendo en el documental. Ya pueden ver ustedes el link de la entrevista completa a Mauricio Sánchez Pazzi, este sociólogo importante que dijo cosas muy interesantes. Yo les aconsejo realmente que vean ese video, especialmente la gente que le gusta ver esto del lado científico y algunos datos importantísimos. En esta ocasión tenemos a otro académico. Él se llama Arnaud Gerard, es de origen belga y pues es alguien que vive en Bolivia y ha estado estudiando esta temática por mucho tiempo, además que es músico, alguien que ha hecho su tesis en acústica, alguien bastante conocedor, así que les invito a que disfruten su participación en el documental Historia y Evangelios del Neofolclor Boliviano. Arnaud, músico en Bélgica, músico de Bélgica, con el grupo Los Yocallas. Sí. Cuéntanos ese pequeño periodo, un poquito cortito. Bueno, en los años, a fines de los años 60 se puso muy de moda la música andina. Yo antes de eso en colegio tocaba música protesta en inglés. Tocaba blues, tocaba folk, música folk. Pero se puso muy de moda la música andina, entre comillas, más que todo con el Condor Pasa. Y me apasioné con esto. Yo me compré una quena en Bruselas. La primera creo que ha debido ser muy mala porque nunca he podido sacar un sonido. Después la compré otra y ya me fue bien. Ya aprendí así al oído y compré muchos discos de los que estaban de moda en ese tiempo y aprendí a tocar quena. Después me encontré con otro belga que tocaba charango que había venido acá, que su papá, que era matemático, trabajaba en Venezuela, había estado por el Perú. Él tenía muchos discos de vinilo de ese tiempo y aprendimos cosas. Hicimos primero un dúo así y después de eso yo dije, pero no, si hacemos música boliviana y peruana tiene que haber bolivianos y peruanos. Entonces en Bruselas me puse a buscar gente, y no había músicos mucho, ¿no? Pero me encontré con un estudiante que hacía su maestría en Bélgica, que él estaba muy entusiasta, él no era especialmente músico, pero sabía muchas canciones, su esposa hablaba quechua, entonces nos ayudaron y se incorporó al grupo cantando y tocando bombo. Después hicimos amistad también con una parte del grupo Inti Illimani de Chile, porque algunos de ellos se fueron porque ya había problema en Chile. Antes de la dictadura, los 60, dices tú. A fines de principios de los 70 ya. Okay. Y después se nos asoció una parejita de peruanos que eran de Puno y bueno, hacemos un grupo, pero no era, o sea, yo creo que yo erré escuchar cosas porque está grabado en cintas todavía, no estaba tan mal lo que hacíamos, pero digamos, no era un grupo profesional con músicos profesionales así, no era más para pasar el tiempo, para el entusiasmo. Tocábamos en la calle en Bruselas. Pero hemos tocado también en teatro, todo. Hemos tocado, por ejemplo, en el Teatro de la Universidad Libre de Bruselas, hemos tocado en algunas partes también, pero no fue un grupo famoso, ni hemos grabado, ni nada de aquello. Entonces yo tenía mucho entusiasmo por la música andina, entre comillas, ¿no? Mi rastreo siempre he llegado a fines de los 50 y los 60 de una música andina, como tú dices, entre comillas, a Europa, sobre todo en la zona francófona, ¿no es cierto? Pero tú me dices que incluso podría ser que en los 40 o antes de la Segunda Guerra Mundial ya había algo de esta música por allá, ¿sabes algo? Andina, sí, no. Pero la música... Bueno, en los años 20, 30, etcétera, en Europa se puso muy de moda el jazz y junto con el jazz se puso de moda la música afrocubana, ¿no? Con el cha-cha-cha y cosas así.
Y mis papás bailaban eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era muy niño, ¿no? Se escuchaba jazz y música afrocubana. También entró música argentina, ¿no? Y música así del noroeste argentino, con zambas, con chacareras. Así que los europeos también escuchaban esto, un poco por lo menos, sí. Sí, sí. Y entonces, ¿hasta dónde rastreas la música andina? ¿Cuándo crees que en los 50 ya había...? En los 50 y tantos empezó, sí. ¿Y tocados por qué tipo de artistas? ¿De dónde eran la mayoría de ellos? ¿Peruanos, bolivianos? No, muy curioso, es que ese tipo de música que se puso de moda, entre comillas, andina, tenía un título en francés, se llamaba la flûte indienne, o sea, la flauta ¿Indígena? ¿India? diríamos andino, Andina, ya. la flauta andina. Y eran discos vinilos de los 33 revoluciones, de los grandes, ¿no? Y en la tapa siempre salía alguien con rasgos sudamericanos, pero disfrazado con ropa cusqueña. Siempre era ropa cusqueña. Era la montera cusqueño, el poncho cusqueño, y etc. Y hay discos que estaban hechos de manera didáctica. Al otro lado del disco explicaban las zampoñas que eran arcaíra, el rondador, la quena, la tarca. Había algunas explicaciones así. ¿Qué grupos son los más que empiezan a sonar un poco por allá, esos El años? principal fue los Incas. Los Incas. Después Argentinos había con chilenos, ¿no? El director era de Buenos Aires, es Jorge Waxenberg. Ya. Era director de los Incas. Pero tenía, la mitad de la gente era de Santiago, la mitad era de Buenos Aires. Y había un quenista que era de Tilcara, del norte argentino. Ah, perfecto. Claro, Y- entonces... Sí, después hay un grupo que empezó detrás de los Incas, que era los Chacos calchaquis, calchaquis. los calchaquis. Sí, También chilenos y argentinos. igual, exactamente el mismo. Pero en calchaquis creo que llegaron a tocar... Chacos no, porque Chacos eran puros franceses. franceses, sí. Era un grupo totalmente francés. Y tocaban bastante bien. Tocaban zampoña en contrapunto, cosas así, es interesante. Yo a todos esos grupos tuve la oportunidad de verlos en el teatro, de tener sus discos, yo les seguía de muy cerca. Yo me volví loco con la música esa, ¿no? ¿Y por qué esta música, bueno, no aparecen mucho por ahí en esas épocas, tanto bolivianos y peruanos, tal vez un poquito después Cabur y los Jairas que empiezan en los 60s, Sí. pero ¿por qué la zona francófona tenía tanto interés? Porque quenistas como Fabré, como TV Not son de los francófonos. ¿No pasaba lo mismo en el lado germano parlante, por ejemplo, de Creo Europa? que ambos eran suizos, Claro. suizos franceses, sí. ¿Qué crees? No lo sé. Para mí siempre fue una incógnita. Claro que el centro de esa gente que empezó a producir ese tipo de música era París, porque había un centro latinoamericano en París y ahí es donde había unos pequeños teatros, boliches, etcétera, donde se ejecutaba esa música y se puso muy de moda. Y las firmas de discos pusieron su atención en esto y producieron bastante. Por ejemplo, los Incas tienen un buen paquete de discos. Y yo, por ejemplo, ahora he recuperado en internet así su producción ya digitalizada y he debido recuperar como unos 15 discos. Entonces ya había una alta producción y esa gente sigue produciendo actualmente. Jorge Waxenberg es de edad, toca charango y he visto que hace poco ha producido una obra en charango todavía. Entonces, los incas son tal vez el momento alto y eso influye a muchos a que hagan este tipo de música, se interesen. Sí. ¿Crees que el Cóndor Pasa, que fue el éxito de ellos particularmente en este formato andino, tiene mucho que ver con esto? Claro, lo que hizo todo eso muy famoso fue el Cóndor Pasa, ¿no? Porque
Paul Simon, de Simon y Garfunkel, ¿no? Paul Simon tenía mucho interés en las músicas étnicas del mundo, música africana, música selvática, etcétera, etcétera. Y Paul Simon asistió a un concierto en París de los Incas donde se tocó Cóndor Pasa y él habló con ellos y se pusieron, o sea, él les pidió a los Incas si podía utilizar la pista de grabar por los Incas del Cóndor Pasa y que ellos iban a hacer una composición en inglés. Entonces hubo un acuerdo ahí y se llevaron la pista grabada de los Incas, que era un disco aparte, ¿no? Donde no era cantado, era solamente la parte melódica, con quena, charango, así, ¿no? Y Paul Simon escribió la letra después, If I Could, ¿no? If I could, I only would, ¿no es cierto? Que se volvió un éxito de rock que ya pasó a todo el mundo del Cóndor Pasa, ¿no? Ahora, es lo que te decía, ¿no? Es bien extraño porque si tú escuchas la producción disquera en Bolivia hasta los años 60 más o menos, la mayoría es con orquestas, ¿no? Claro. Ahora a veces son orquestas con acordeón, con trompetas, etcétera, ¿no? Y con bajo incluso, etcétera, y donde se canta una cueca, un taquirari, un huayno, no sé, pero resulta que casi no aparece en instrumento boliviano. A veces aparece un charanguito por ahí, pero rara vez, ¿no? Entonces, yo creo eso tuvo, o sea, incluso Gerard Borras, el colega Gerard Borras, escribió un artículo sobre la influencia de esto que fue publicado en los anales de la reunión anual de etnología del Museo de Etnología y Folclore de La Paz. Gerard Borras. Gerard Borras es un investigador que estudia mucho en etnomusicología en Bolivia. ¿Procedente de? Francés. Francés, ok. Sí. La influencia francesa. Él actualmente radica en Lima. Él acaba de terminar una gestión como director del Instituto Francés de Estudios Andinos. Y él hace muchos años ya escribió un artículo, o sea, presentó una conferencia y escribió que era la influencia de Francia sobre la música andina. Y yo creo que en cierta parte eso es verdadero. Claro. O sea, toda esa producción que se hizo en Francia llegó acá, ¿no? Llegó acá con el Cóndor Pasa, ¿no? Y yo sé porque cuando yo llegué a Bolivia a principios de los 70, hay gente que comentaba eso. O sea, dice, cuando llega el Cóndor Pasa aquí, los bolivianos, la gente hablaba así, ¿no? Yo repito lo que se me decía. Decía, pero ¿cómo es posible que argentinos y chilenos en Francia produzcan eso y si eso es boliviano, peruano y nosotros no hemos tenido la capacidad de hacer eso? Entonces provocó una reacción acá, ¿no? Y entonces se empezó a un poquito a hacer con ese mismo estilo que era de mezcla quena, charango, guitarra, zampoña y esas cosas, ¿no? Eso se conoce como neofolclore. Entonces, tal vez la gestación del neofolclore, si entendemos hablando la misma terminología, se gesta en Francia, en la zona francoparlante de Europa. Puede ser porque eso hace cambiar un poco esto de los ponchos, de los bombos y esta formación de grupos estilo neofolclórico. Sí, en parte sí. Hay un proceso de retroalimentación, ¿no? O sea, es evidente que partió de aquí, ¿no? Y por ejemplo, Mauro Núñez, por ejemplo, fue todo un personaje, Mauro Núñez, ¿no? Que muy lamentablemente nadie lo tomó muy en serio en vida cuando él estaba en Bolivia, ¿no? Murió en condiciones pésimas. Pero ahora, bueno, ahora que ha fallecido, es el gran hombre, es el gran héroe, ¿no? Pero Mauro Núñez era todo un personaje porque era tallador, fabricaba charangos, pintaba, hacía teatro. Y él estuvo en Lima todo un tiempo y en Lima acompañó a
gente muy conocida en Lima. Y después de eso se fue a Buenos Aires y tuvo también bastante influencia en Buenos Aires. Ahora, yo también sospecho que hubo una bastante gran influencia del norte argentino cerca de Bolivia. Es decir, Salta, Jujuy. Más cerca, Humahuaca. de la quebrada de Humahuaca. Porque en la quebrada en Humahuaca, Tilcara y todos los pueblos que están en la quebrada, la influencia boliviana es muy fuerte, ¿no? Porque tú vas a un mercadito ahí turístico y todo es boliviano. Y después dicen que ellos han hecho, pero no, todo viene de Hachahualata o de fabricado en Bolivia, ¿no? En la frontera hay un movimiento muy grande de artesanías bolivianas. Y tú vas al mercado, en la plaza de Tilcara hay un mercado artesanal y todo. Yo diría el 80% es boliviano, un 20% que es local. Sí, pues, y de hecho te comenté de Felipe B. Rivera en los años 30, que fue la música que sonaba, Sí. un boliviano que grabó en Buenos Aires y todo sonaba por esa zona de Humahuaca, Tilcara. Claro. Y muchos argentinos, cuando querían tocar quenas y charangos, utilizaban su música hasta el día de hoy, ¿no? Ah, claro que sí, sí, pues. Hubo muchos músicos que tuvieron su influencia, ¿no? Y en realidad la influencia de Tilcara ha tenido una influencia sobre Buenos Aires, sobre alguna, porque la gente del noroeste argentino iban a tocar a Buenos Aires. Mauro Núñez había ido a Buenos Aires. Y los dos directores de los dos grupos principales que habían en Francia eran de Buenos Aires, ¿no? Eran de esos años. Entonces, me parece imposible que ellos no hubiesen tenido ese contacto con esa. Y Mauro Núñez ya tocaba, ¿no? en ese estilo. Entonces, en realidad era una cosa ya anterior que se estaba gestando, pero que fue llevada, no de Bolivia ni del Perú, sino que fue llevada desde Buenos Aires a París. En París se puso un poco a punto todo esto y fue el gran éxito. Lo que realmente lanzó la cosa a nivel mundial fue If I Could de Simon Garfunkel, ¿no? Y que volvió aquí y después, mira, yo no sé, tendría que hablar con Sabiandino porque son mis amigos, ¿no? Pero los primeros discos, los discos más antiguos de Sabiandino son casi las mismas piezas que tocaban los incas en Francia y casi al mismo modo. Sí, exactamente. Mira, incluso Alcides Mejía mismo me confesó que tocaba temas de los calchaquís también. Sí. O sea que esos mismos temas, ¿no? La balicha, temas, algunos peruanos, otros bolivianos. Sí. Eran, sí, exactamente, el Chocolulu, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, correcto, sí. Entonces, yo me acuerdo de un temita, ¿ves cómo se llamaba? Alboroso Colla, que era una composición argentina. Después empieza con un ritmo. coincidentemente en Bolivia, cuando preguntas a cualquier vientista moderno que de los importantes, se remontan a Gilbert Fabré. Y hablando con amigos peruanos como Checho Cuadros, por ejemplo, o alguna gente de Yaguar, se remontan a Raimundo Tebenote en Perú. Sí. O sea, otra vez francófonos tocando quena e influyendo en la gente de esos países de los Andes. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿Hay otros más que tal vez los desconocemos? Bueno, no sé, no tengo mucho que decir, pero porque no los conocí personalmente, ni el uno ni el otro. Cuando yo llegué a La Paz, primero llegué a La Paz, estuve una semana en La Paz, creo, cuando llegué a Bolivia. ¿El año, perdón? 1973. Ok. Y yo fui a la Peña Naira y me conocí con el Coco Cabur ahí de inmediato. Estaban fabricando una quena, justamente me acuerdo ese día, estaban fabricando una quena así afinada, temperada. Pero Gilbert Fabia se había ido, no estaba aquí. Entonces no logré conocerlo, ¿no? Ahora,
Sí, pues viene de ese entusiasmo de la parte francófona. Y Raymond Thévenot también es suizo, ambos eran suizos. Sí. Raymond Thévenot, yo por ejemplo he podido procurarme toda su discografía que se interesa, hizo cosas bien interesantes, muy bonitas, pero también se lanzó a cosas terriblemente comerciales también, ¿no? Hice discos ya de música internacional y todo, es tentador, ¿no? Para poder vender y bueno. También es todo un arte el poder vender. Yo nunca pude vender, pero yo reconozco que hay que tener talento para poder vender también, ¿no? Pero Raymond Thévenot en Perú le decían el corimaki, o sea, manos de oro. Corimaki era bueno, toda una historia, ¿no? Y hay una gran parte de la historia de Gilbert Fabre que está incluida en el libro que publica Ernesto Cavour y todo eso sobre los Hayas, ¿no? Que está a la venta en el Museo de Instrumentos Musicales de La Paz, que es un libro interesante, ¿no? Porque ellos se dicen fundador del neofolclore. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. ¿Tú crees que va un poco más atrás? Va más atrás. Y va posiblemente en Europa, gestado por argentinos, chilenos. Yo no diría esto porque son cosas que ya se han gestado antes. El problema es que no han tenido el éxito comercial, pero ya hay gente que hacía esas cosas aquí, ¿no? El problema es que hay alguna gente supo recuperar eso, supo manejarlo comercialmente y supo manejarlo en el lugar adecuado, ¿no? Y eso ha vuelto después y bueno, ha dado lugar ahora a todo lo que llamamos folclore, neofolclore, etc. Tal vez una cosa más, ¿no? Que Raymond Thévenot volvió a Europa después. Estuvo en Suiza, pero después en Francia fundó toda una escuela así de cosas andinas. Y hay un grupo, no sé si te acuerdas, hace 2 veces ya vinieron acá. Es un grupo de puros jóvenes, escolares, etcétera, que es un grupo que se llama Sagárnaga. Y eso está en Francia. Hay toda una escuela andina en Francia, donde hasta ahora se toca zampoña, quena, hasta ahora. Pero te diré, yo por ejemplo, no es por hablar de lo que hago yo, sino como ejemplo de lo que preguntas. Por ejemplo, yo estoy en una guía turística francesa. No estoy en las inglesas, francesas. Y toda la gente que me visita en el taller son francófonos. Y sigue eso hasta ahora y ignoro la razón, realmente ignoro la razón. Pero la gente inglesa, la gente germánica no se interesa mucho. Arnal, tú eres físico, pero también eres músico académico. ¿Qué estudiaste? Y cuéntanos un poco, un resumen de qué. Bueno, yo estudié en la Real Academia de Música de Bruselas, de Ixelles exactamente, en Bruselas. Yo allá estudié guitarra clásica y he estudiado flauta dulce, 2 instrumentos. Ahora la guitarra lo dejé un poco. Bueno, más me dediqué a tocar folclore, blues, rock, no sé. Después lo dejé porque me dediqué a otro tipo de actividades en la enseñanza de la física, entonces que no me dejaba tiempo para tocar nada. Entonces he continuado tocando instrumentos de viento, así, y en este momento sigo tocando flauta dulce y enseño flauta dulce, así barroco, renacentista y todo eso, pero también se puede tocar música boliviana con eso. Desde que estoy en Bolivia me he interesado por la música autóctona, ¿no? Mis primeros años aquí en Cochabamba teníamos un grupo que se llama Los de Humajalanta, que era un grupo formado por nortepotosinos. Los amigos eran de Toro Toro y eran de Yambata, así del río Caime. Y publicamos un disco en los años 70, Los de Humajalanta, que era guainitos, calampeadas así con charanguito, pero tenía otros temas también, tenía una tarqueada, tenía una sicureada de la región, todo así, pero el disco autóctono. Cantaba una cholita en quechua y bueno, todos los amigos eran de la zona, yo el único forastero ahí.
Yo tocaba guitarra en esto, también tocaba los instrumentos de viento. Y yo creo que mis 40 y tantos años de Bolivia, todo el tiempo he hecho música autóctona. Cuando hice mi trabajo de investigación sobre la acústica de todas las zampoñas autóctonas, que es el trabajo que pienso poner en internet dentro de poco, pues hay un lugar en Calcha, que es al sur de Potosí. Pues cuando yo fui, pregunté a la gente del lugar si me podían facilitar instrumentos, y me trajeron un montón de instrumentos que se llama ayarachi. Ahora hay ayarachi casi en todo Bolivia, hay ayarachi en Perú también. Estamos pensando hacer un trabajo sobre los ayarachis justamente ahora. Pero apareció algo muy curioso ahí, que no había dos ayarachis iguales. Y no logré entender lo que pasaba, preguntar a la gente y me decían, no, siempre es así. Después de la fiesta lo quemamos, lo botamos el instrumento y al año hacemos uno nuevo. Yo dije, qué raro, porque nadie hace eso, ¿no? O sea, siempre tratamos de guardar la tropa del instrumento para el otro año, pero ellos no, lo tiraban, y justamente por eso me trajeron de todas un gran número, porque ya después de la fiesta lo botan, no les interesa. Yo dije, pero no logré entender eso, ¿no? Entonces a Luisito yo le dije, él tenía que hacer un trabajo de investigación para la universidad. Yo dije, ¿por qué no vas a Calcha? Yo no he podido resolver esto, entonces yo te estoy mandando ahí, tu misión es encontrar qué es lo que pasa ahí, porque no encuentro dos ayarachis iguales y no entiendo qué pasa. Entonces él fue allá, se quedó un tiempo y habló mucho de los ayarachis con la gente del lugar, etc. Y se encontró con un fabricante que todo le indicó, incluso fueron a cortar caña en el cañaveral, etc. Y el fabricante no tenía ni medida ni molde, sino que él silbaba y después trataba de aproximar la nota al cortar. Y Luis le dijo, pero no tiene medida, no. Y no tiene molde, no tiene nada, no, ¿cómo sabe? No, dice, no. Es que viene de mis sueños. Es que en mis sueños el sirino que es un poco como el hado de los occidentales. Es una forma no humana, ¿no? Un poco mágica que da al músico, le da la música, le dice cómo hay que afinar el instrumento. Y el sirino en mis sueños, pero eso he escuchado muchas veces, en mis sueños, viene en mis sueños. Y en mi sueño me da el huayno, o sea, me da la melodía. Porque mucha gente, huayno es un género que tiene su ritmo, ¿no? Pero muchas veces en el campo la gente cuando habla huayno quiere decir melodía. Dice, el huayno me da el sirino en mis sueños. Y yo corto el instrumento así, ¿no? Entonces eso explicaría de por qué lo botan cada año, porque cada año es un nuevo sueño y el instrumento se hace a partir de una música que viene de los sueños, ¿no? Y eso, de repente, nosotros estamos presentando eso como hipótesis de que de repente antes de la llegada de los españoles era una manera casi universal de fabricar instrumentos, o sea, se fabricaba para una fiesta, para un huayno el instrumento, y después se lo rompía o se lo botaba y se fabricaba otro. Por ejemplo, en Nazca, Perú, se encontraba un gran número de antaras, o sea, de zampoñas de cerámica muy, muy finos. Y se encuentra como, si no me equivoco, es como 400 ejemplares rotos sobre un muro. O sea, se ha encontrado el muro y abajo del muro está como 400 zampoñas de cerámica muy finas rotas. Y ahora algunas de la cultura nazca se ha podido recuperar instrumentos enteros. Hay bastantes instrumentos casi enteros o instrumentos que se puede copiar.
Y resulta que no hay dos iguales, o sea, hay dos iguales, ¿no? Pero la mayoría son diferentes y no se puede entender. Entonces es una gran incógnita y de repente lo que encontramos en Calcha daría respuesta a lo que ocurría antes.